Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, Vero, buen día amigos, gracias por seguir aquí. Saludo a Sergio Peña, asambleísta independiente, para hablar de algunos temas de la agenda legislativa, pero quiero empezar con lo que ha sido de dominio público y un escándalo lamentable en la Asamblea generado por la denuncia a un asambleísta por violación. Eh, ¿Cuándo ese asambleísta va a ser destituido? Asambleísta, buenos días. Hola, ¿cómo estamos, mis queridos amigos? Muy buenos días. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Un abrazo muy cordial. Bueno, creo que debería ser algo urgente. Considero que este tema tenemos que tomarlo con la radicalidad y frontalidad que se debe de manejar. Ha sido bastante ocultado, por así decir, este tema. Esto pasó hace bastante tiempo. La gente lo sabía según las denuncias de mis propios ex compañeros, lo cual me llevó a denunciar este tema para que se conozca el contexto real, porque aquí no estábamos hablando de cualquier cosa, estábamos hablando de una figura fortísima del correísmo, una persona que manejaba campañas, que manejaba presupuestos y de una persona muy cercana a Luisa González. Por lo cual, este tipo de actos atroces deben de denunciarse, como digo, con la radicalidad y frontalidad que siempre se deben manejar con nuestros niños, niñas y mujeres. Nadie se tiene por qué meter. Y en este caso, esos comunicados tibios, esa actitud que ha tenido Reset debe ser reprochable completamente, ya que, claro, para otras cosas sí levantan la voz, hacen ruedas de prensa, están siendo intensos con temas de fiscalización, que así tiene que ser, pero también con este tipo de temas tenemos que ser completamente radicales y decir las cosas como son. Hay cosas que van a salir poco a poco, como el hecho de que, por ejemplo, se le ha falsificado la firma a varios asambleístas de RC del proyecto de ley que presentó este tipo para consentir el tema del consentimiento sexual en niños y niñas de 14 años. Pero me dirán, son jóvenes. No, para mí son niños y niñas de 14 años que se buscaba que se consienta las relaciones sexuales. Entonces, este proyecto que presentó el tipo no solamente que en este caso le falsificó firmas a sus ex compañeros, sino que también muchos no leyeron. Ese tipo de cosas hay que mostrárselos a la gente para que se vea que aquí no se trata de hablar de temas ideológicos, sino de que los asambleístas no solo deben ser levantamanos, sino también deben ser personas que lean cada proyecto de ley que presentan para que no se afecte a la sociedad. Eso básicamente. Cuando usted dice que se falsificaron firmas, quiero decir que ese proyecto no tenía apoyo, que fue una trampa para lograr las firmas necesarias para ser presentado. En unos casos sí, no en todos. Hay dos casos puntuales en los cuales se falsificó la firma, pero el resto leyó y firmó lo que iban a hacer. Por eso Esos, digo, esos, esos dos asambleístas falsificados ya denunciaron. deberían, es lo que les he dicho, deberían denunciarlo, pero el miedo, porque parece que esta ficha era muy poderosa, mucha gente le tiene miedo, está el señor Díaz, los hace retroceder un poco y también obviamente las retaliaciones que puede tener dentro del movimiento, porque en el movimiento expresar tu pensamiento, decir, oye, esto me pasó, esto está mal, o reclamar es visto como traición y eso es lo que debemos de corregir. Aquí no se trata, repito, de ideología, sino de ideales. Tenemos que luchar por lo que es justo y lo que está mal se debe de corregir. En este caso, yo le sugerí a uno de los asambleístas que me supo exponer que le habían falsificado la firma, que tiene que denunciar, tiene que salir en una rueda de prensa formal tratando a este tipo como se lo tiene que tratar y diciendo las cosas de manera frontal. Otros sí no leyeron, simplemente firmaron porque eran amigos. Bueno, bastante grave esto. Ahora, a propósito de lo que está pasando con el correísmo, porque ya suma su sexta baja, la misma Luisa González y el mismo Rafael Correa han advertido que vendrán más bajas y que eso es muy posible. Usted antes de salir también fue expulsado, tildado de traidor por votar por lo que usted consideraba y en ese sentido pues votó alineado a ADN, pero más allá de esto, Sergio, a su criterio, ¿qué está pasando con RC y cuál es el futuro que le vaticina en la Asamblea Nacional? Bueno, esto yo se lo dije al expresidente Correa cuando me reclamó este tema, porque lo que él dijo fue, ¿por qué votas? Y esto también quiero corregirlo. Yo no voté con ADN. El proyecto de ley llegó de una manera, yo me opuse, lo reformé junto con mis otros compañeros y terminó siendo un proyecto de la Asamblea, no de Daniel Noboa. Hasta el nombre se le cambió. Y todo el bloque de seguridad que había mandado el gobierno lo bajamos para reformarlo y mejorarlo de manera técnica. No con esto digo que era un proyecto de ley perfecto, pero sí fue bastante perfectible en lo que trabajamos. Entonces,
¿Qué pasa? Primera incoherencia, yo voto a favor y digo dentro de mi voto motivado. Yo hice esto y lo hago como un voto de confianza para que las observaciones de mi bancada sean acogidas también. Posteriormente se acogieron las observaciones del correísmo. Yo peleé para que se cojan todo lo que tenía que ver con la UAFE. Me parecía positivo, me parecía bueno, listo. Lo cogimos, lo aprobamos, está en el proyecto. Y dentro de esa comisión, en el segundo informe, ellos votan a favor, salimos con voto unánime y ahí nos los expulsan. Y luego llegan al Pleno sin que exista ningún cambio por lo que ya votaron a favor y votan en contra. Este tipo de incoherencias, de oposición, de oponerse por oponerse, no le suma al país. Necesitamos una oposición propositiva. Esto está mal, se cambia, se mejora, toma. Ya tienes la herramienta para que después no digan es que no me dejan gobernar. Pero en este caso, eso de oponerse por oponerse, esa radicalidad con que quieren tomar la oposición en el Ecuador, es lo que va a hacer que terminen siendo el Partido Rodocista Ecuatoriano, como se lo dije al expresidente. Dejar de ser necios, la política evolucionó, la gente quiere resultados. La ideología ya es caduca. En estos momentos los ideales, el pragmatismo y los resultados es lo que necesitan los ecuatorianos. Caso contrario, si siguen así de necios, de sectarios, de dar órdenes para que todos obedezcan, terminarán siendo el Partido Rodocista Ecuatoriano, no por la falta del cariño de la militancia, que está engañada hoy por hoy, sino simplemente porque no estás dándole resultados al Ecuador y así comienzan a desaparecer los partidos políticos. Ahora, pero parece que ese fue el espíritu con el que empezó la Revolución Ciudadana este periodo legislativo, de hacer una oposición al presidente Novoa, al que muchos todavía creen que es un presidente que no debió ser elegido presidente o que entró a la presidencia, que ganó las elecciones de manera oscura, según ellos. Claro, pero entendamos algo, mira, estamos en un país en estos momentos polarizado, con tantos problemas de seguridad, con tantos problemas de empleo, con tantas cosas. Es momento de entender que las elecciones terminaron el día que terminaron. Si tienes el reclamo, ponlo, sigue el camino correspondiente legal, pero de ahí pongámonos a trabajar, señores. A trabajar. Y trabajar no es comenzar a hablar de la tinta transferible y cerrarme en eso, en ese tipo de cosas. Trabajar es decir, ok, yo tengo mi reclamo por acá, pero ustedes, señores, que ya están en ejercicio de sus funciones, tienen que ponerse a trabajar. Trabajar es proponer leyes interesantes, las leyes que vienen del gobierno, reformarlas para que le den resultado a los ecuatorianos. Te doy un pequeño dato, el tema, por ejemplo, de Fito. Hay mucha gente que dice, no, pero es que esa casa la habían allanado muchas veces y la podrían allanar 100.000, pero cada vez que se sacaba la orden judicial para el allanamiento, le iban a llamar a Fito y le iban a decir, van de nuevo para allá. Entonces, para él era fácil moverse a la casa de al lado y listo, no pasó nada. Con esta nueva ley de solidaridad, los allanamientos con control posterior de juez permiten que se haga el allanamiento y después llevarlo ante un juez para que revise la legalidad del mismo, con lo cual, lógicamente, no se filtra información y se logró la captura de Fito. No es que con esto solucionamos todo, pero es un primer detalle, un primer paso para que se comience a mostrar que el Estado quiere trabajar. Dejamos en la cancha del presidente la responsabilidad, siendo nosotros responsables en nuestras acciones y poniéndonos a trabajar, que eso es lo que necesita el Ecuador. Después de lo que pasó la semana pasada con Yajaira Urresta, asambleísta de la Revolución Ciudadana, y estos chats, eh, usted escuchó, me imagino, la respuesta de Luisa González, negando todo lo que supuestamente había escrito. Sí, mira, es irónico que si tú niegas todo, le digas a la persona afectada, yo no tengo nada que aclararte. Y a los minutos te llame el expresidente Correa a reclamar, a tratarte mal y a votarte, dicho por la misma Yajairo Restra, que ella lo dice. Mi decisión de salir no fue el de los chats. Los chats generan la incomodidad de ver cómo tratan a las mujeres dentro del partido. ¿Por qué? Porque la asesora de Luisa González, que sufrió su hija esta violación por este monstruo, se la trató como si no ha pasado nada. Repito, ¿a quién le convenía no denunciar este hecho? A la mamá no creo. ¿A quién le convenía? Políticamente al partido. Es decir, esto se sabía hace tiempo. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué dentro de la reunión de bancada, como me lo dijo una ex compañera, ¿por qué Luisa dijo en la reunión de bancada, las pruebas son contundentes y hay que expulsarlos? Si la denuncia tenía recién poco y ellos no tenían acceso a ese proceso que estaba en desarrollo. ¿Cómo lo sabían? Esas son las cosas que hay que preguntarse. Entonces, si en este caso los chats generaron la molestia, tú tenías que decir, oye, discúlpame, fue un mal momento, estaba enojado, ofuscado, te pido mil perdones, vamos adelante, mil disculpas, o algo por el estilo, decir me equivoqué. O, bueno, no es falso, mira, conversemos. Pero en este caso, el maltrato, es decir, yo no tengo que aclararte y después que la llamen a decir, básicamente, mira, si estás en contra de Luisa, te vas
y tirar el teléfono y ese tipo de tratos despectivos es lo que genera, dicho por la misma legisladora, su salida por el trato que había recibido. Entonces, la dirección actualmente del partido de manera sectaria, tienes que levantar la mano como yo te digo, si no lo haces eres un traidor, es lo que va a llevar al partido a ser el nuevo partido ¿Quién Rodocista está ecuatoriano. haciendo esto? ¿Quién está? ¿De dónde sale esto? ¿Desde Bélgica o México o donde fuere? ¿O desde Luisa González? No, desde Luisa O desde los dos? No, yo creo que desde mi experiencia te digo, desde Luisa González respaldada por Rafael Correa. Ese es el problema. Muchas veces ni siquiera es el mismo buró el que te manifiesta las cosas. De hecho, nunca conocimos al famoso buró, más de lo que decían que estaban. Pero realmente lo que pasaba es que Luisa decía, esto se hace así, es disposición del buró y no quiero saber nada más. Eso pasó, por ejemplo, cuando ADN postuló por ejemplo, en este caso a mí como RC, al tema del CAR. ¿Qué pasó? Viviana se viró y Viviana dijo, si no voy yo, no va nadie. Todos no votamos. Para la gente que me dice traidor, seamos lógicos, señores, si yo hubiera sabido que me iban a postular, conseguía un voto, porque faltó un voto. El mío podía haber sido, o el de otro asambleísta. Era un voto, no tenía que conversar con mucha gente. Pero sin embargo, me abstuve, no voté, respeté la decisión del partido. Posterior a eso, la gente hizo la reunión, hubo dimes y diretes, inclusive recuerdo mucho una frase de un legislador que decía, señores del buró, ustedes viven equivocándose, déjennos equivocar a nosotros. La gente comenzó a votar en un grupo de Signal para poder postular nosotros candidatos para cosas en la asamblea y no por la decisión del buró, y Luisa mandó el mensaje, la decisión ya está tomada, si no va Viviana no va nadie, fin del tema, y la gente ya dejó de votar. Desde ahí me di cuenta que las decisiones pasan realmente por Luisa, pero lógicamente cuando reclamas o le dices algo al Machi, el Machi la respalda al 100%, por lo cual los problemas que tiene el partido hoy por hoy son a la dirección que se está teniendo. Ahora, usted le avisó a un futuro parecido al Partido Rordosista Ecuatoriano y quiero entender que no es precisamente porque se trate de un tema mental, sino por un desgane hacia abajo. Claro, bueno, se podría decir que dentro de los temas mentales podría ser el síndrome de Ulrich, este tema de que quieres, yo mando, yo digo, yo no me equivoco, quiero manejarlo así, porque esa actitud dictatorial dentro de un partido te demuestra que primero, si estamos en un partido político y hablamos tanto de la famosa palabra que está tan mal usada, democracia, debemos de ser democráticos, es decir, las decisiones tenemos que tomarlas entre todos. Para ser orgánicos hay que ser democráticos. Pero esto de imponer, de decir, así se hace, ya señores, no estamos en los 80, no estamos para lanzarnos cenicerazos, estamos para proponer, para lanzar ideas propositivas que cambien las cosas, y eso es lo que está mal dentro del partido. Entonces le voy a reformular un poco la pregunta, porque Ujú, el PRE tenía a un loco que amaba. ujú. ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos a unos locos que dirigen. Esa es la realidad. O que odian. A uno- es, Bueno, antes de terminar, yo le quiero preguntar sobre un tema que se trata en la Asamblea, que es reformas a la ley de tránsito. A propósito de todo lo que está ocurriendo con la investigación que han llevado adelante o están llevando adelante las autoridades sobre la agencia del tránsito y la infiltración de la corrupción. Se descubre mucho o se confirma mucho a raíz de la captura de Fito. ¿Qué se tiene que cambiar en la ley de tránsito? Porque dijo el ministro del Interior, John Reinberg, los municipios nunca estuvieron capacitados para manejar el tránsito de este país. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Realmente, por ejemplo, yo conozco mucho la situación de Durán y es realmente, discúlpame la palabra, asquerosa el tema de que está completamente cooptada por las bandas criminales. Vimos ahora lo de Manta y estoy seguro que eso pasa en todo el país. Es momento de reformarla, es momento de ser tajantes, es momento de tener una institución que lo maneje, que sea un poco más complicado coactar de esa manera la corrupción. Corrupción siempre va a haber, pero en los funcionarios pequeños debería ser como en sus momentos se los investiga, se los mete presos, pero saber que una institución está coactada por las bandas criminales en su totalidad nos dice hasta dónde estamos llegando como Estado. Es momento de cambiarlo. El día de hoy a las 12 del día abocamos conocimiento del proyecto de ley. Esto es algo que se trató en la asamblea anterior. Así que el día de hoy comenzaremos este trámite. La Comisión de Desarrollo Económico en la que yo formo parte ha sido la comisión que hasta ahora tiene 30 sesiones. 30 sesiones. Más
triplicando la del resto de comisiones. Hemos sido extremadamente responsables en trabajar sábados, domingos, un domingo 7 de la mañana hasta la 1:30 para aprobar un proyecto de ley sin descanso y así lo vamos a tratar para darle soluciones al país. Estamos comprometidos, ese es uno de los temas que conversamos entre todos los chicos a la interna, con Valentina, con Diego y los demás chicos, de que esto tiene que cambiar, de que eso de que están coactadas las agencias de tránsito por todas las bandas criminales se acaba en el momento que sacamos el segundo informe y ese es nuestro compromiso. Bueno, vamos a estar pendientes. Asambleísta, le quiero agradecer por habernos acompañado. Sergio Peña, asambleísta independiente, tenga buen día. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, mis queridos amigos. Chao.